Cureño y cuerira. Y buenas, gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Señores, muchas gracias por el apoyo y muchas gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal. ¿Qué le puedo decir? Agradecerle nada más y decirle que está en un canal donde pueden dejar sus opiniones y sus comentarios, que es lo más importante, para que nosotros compartamos los conocimientos y como siempre les digo, unifiquemos los criterios para que nuestra cultura mejore o para alimentar más nuestra cultura. Así que hoy no voy a enseñarles nada, simplemente voy a decir algo que me pasó. Quizás no deba hacerlo, pero me siento muy mal, muy disgustado, porque me dijeron, yo soy una persona que le gusta el deporte y a mí me gusta jugar. El deporte que más realizo, que más hago o juego es el fútbol. Me gusta el fútbol, me encanta jugar fútbol. Todos los días prefiero ir a jugar fútbol en la tarde, pasar la tarde pues. Entonces había unos muchachos, unos señores, no voy a mencionar nombre ni nada. Bueno, me dijeron que yo como deportista no tenía futuro. Entonces yo quedé pensando, ¿es verdad? ¿Por qué será que el gobierno o no sé, alguien se toma la iniciativa e inicia a crear un proyecto para los que somos jóvenes en la comarca? O sea, hay muchos jóvenes y conozco a muchas personas que son de mi etnia y juegan bastante, tienen un talento increíble y pueden mejorar, pueden desarrollar, e incluso pienso que pueden llegar a ser parte de la selección de Panamá. Pero ¿por qué será que no nos toman en cuenta? Esa es mi pregunta. Porque aparte de denigrarnos o decir que nosotros no podemos aportar, yo pienso que nosotros sí podemos aportar. Sin embargo, alguien o Pandeporte o alguien encargado del deporte no busca ese talento que hay en la comarca. Yo conozco y sé que hay jóvenes que les gustaría estar en un equipo, formar parte de un equipo, por ejemplo de la LPF, pero no hay casa talento que se meta a la comarca a buscar esos jóvenes, a reclutar a jóvenes para crear una escuela de fútbol, porque hay muchos jóvenes que son jóvenes y ellos tienen talento, no solamente en el ámbito del fútbol, no solo en esa área, rama o lo que sea, sino que aparte de eso hay mucho talento en la comarca. Por ejemplo, en el voleibol, béisbol, softball, lo que haya pues, lo que se realiza allá allá en la comarca. Y pienso yo, no sé si estoy equivocado, que quizás nosotros no deberíamos depender mucho del gobierno y decir que el gobierno no va a solucionar todo, como esa mente pobre. Quizás no deberíamos pensar de esa forma, pero en cierta manera el gobierno debería invertir más en el deporte allá en la comarca. No sé qué ustedes opinan, no sé qué van a decir. Quizás como me dijeron que yo no tenía futuro en el deporte. Yo sé que el deporte no es lo mío, pero sí me gusta divertirme, me gusta pasar el rato pues por no estar haciendo nada. Pero me hace sentir bien que puedan ustedes comentar y decirme lo que ustedes opinan de esto, porque esto es una situación que, bueno, no sé, siento como que el gobierno no hace nada. Claro, en parte educativa, claro que el gobierno está tratando de implementar ciertas cosas para nosotros, y bueno, sabemos todo eso. Sin embargo, por otro lado, puedo decir que la comarca está abandonado por el gobierno en el sentido de deporte. Y puedo decir y me atrevo a decir que si el gobierno o alguien o una entidad se pone a cazar talento, allá hay. En la comarca hay talento. Y hay mucho talento. Y yo sé que puede salir. Porque yo conozco y sé que hay mucha gente
jóvenes, nueve, que se atreven o sea, tienen todo el ánimo, la actitud y todo bien establecido para que salgan adelante. Eso es, pienso yo que debería haber algo que nos motive, que es, claro, hay deporte en la comarca, todo el tiempo veo ligas que me invitan por acá, que me invitan por allá, y yo no soy tan bueno, pero trato de hacer el esfuerzo de quedar bien a donde me inviten. Entonces pienso que debería haber un poco más de consideración por parte del gobierno, apoyar más a los jóvenes o cazar talento. Eso es lo que me refiero, eso es lo que me gustaría que pasara, pero no sé qué ustedes piensan de esto, porque hay muchos jóvenes que en verdad, sinceramente, sí saben jugar, y yo pienso que un poquito de apoyo que se les da o ese entrenamiento que alguna persona idónea puede hacer, allá hay personas que pueden salir adelante. Así que señores, esto es lo que tenía que compartirlo con ustedes, no podía quedarme así. Ahora esta comunidad es de ustedes. Yo aquí solamente estoy hablando y puedo hablar y decir un montón de cosas, pero la opinión es de ustedes, y espero que puedan compartir el video para que otras personas también puedan conectar con nosotros y llegar y unirse a nuestra familia cultural, educativo, todo lo que tenga que ver con la comarca es de nosotros. Así que ¿qué le puedo decir? Más bien invitarles a que se unan a nuestra comunidad, a nuestra familia, y que aprendamos, sobre todo que aprendamos de lo que es nuestra cultura. Así que señores, ya no tengo más nada que decirles. Dejen sus comentarios, dejen todo lo que piensan acerca de esto, si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto, si es bueno, si no es bueno, o bueno, influyen muchas cosas aparte de las políticas de la comarca, pero pienso yo que si nosotros, bueno, no sé, ustedes sabrán. Así que no tengo más que decirles, señores, y bueno, nos vemos hasta un próximo video. Creo que más tarde voy a estar subiendo otro video, pero sí ya enseñándoles. Y bueno, sin más que decirles, señores, vamos, que nos vamos. 그냥 왔지